Bueno amigos, amigas, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Independiente No Duerme, edición 35. Hoy con la posibilidad de hablar con un invitado, como habíamos dicho ayer. Hoy vamos a estar dialogando con Claudio Pezzi, que es arquitecto, él es integrante de Puro Sentimiento Rojo. Es una palabra que en este espacio habíamos dicho varias veces que nos interesaría tener. Ha surgido su nombre en varias entrevistas, ahora lo vamos a estar presentando en detalle y contando por qué surgió su nombre también en varias entrevistas, pero no quiero arrancar este espacio sin presentar obviamente a a mi amigo, a mi colega, a mi compañero, Gonzalito Leme. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Qué haces, Cris? Buenas noches para todos, gracias por estar. Como bien vos decís, una nota que va a ser interesante porque hay varios temas para tocar, alguien que incluso ha participado en unas elecciones, en las del 2017, en el trinomio de Puro Sentimiento Rojo en aquel momento, y alguien que, como bien vos decís, después vamos a ir detallando algunos de los temas, fundamentalmente con él, pero que en su momento también habló mucho sobre la construcción del estadio y la posibilidad de hacer un museo y todo con un master plan que tenía de infraestructura. Así que va a ser interesante escucharlo porque es alguien que evidentemente ha influido en algunas de las listas opositoras porque se ha hablado también de que algunas de sus ideas han sido tomadas para llevar adelante, ¿no? Sí, desde luego. Va a estar interesante hablar con él. Mira, esto no sería Independiente No Duerme si no tendríamos dificultades técnicas. Justamente Sí, las señor. tenemos. Él me dice que figura como oyente, pero yo no lo encuentro acá Yo desde no la lo veo. cuenta. ¿Vos lo ves? No, no lo veo. Ah, ok, ok, porque no lo puedo invitar a hablar, justamente. Eh, Ahora, si querés, dame un minutito de remarla en duda, si le escribo por privado a ver si Muy lo bien. podemos tener. Yo la voy remando. Mientras tanto voy contando alguna novedad del ambiente político de Independiente, que hoy se volvió a reunir la gente de Agrupación Independiente y que otra vez volvieron a posponer, valga la redundancia, la elección de los candidatos a llevar adelante o a representar el trinomio por parte de Agrupación Independiente para las elecciones. Se dice ahora que la presentación de este trinomio sería el viernes, justo después del partido con Aldo Civi. No entiendo igual por qué esta especulación, porque verdaderamente no entiendo qué nombre podrían llegar a poner que cause algún tipo de rechazo en la cancha mañana, porque uno evidencia que obviamente si estuviese alguno de los Moyano o Yoyo Maldonado, que es de paso contamos quien se está encargando del armado de la lista, bueno, ahí sí podría generar algún tipo como de eh, molestia o enojo otra vez por parte de la gente, o repudio por parte de la gente en el estadio, pero verdaderamente y sabiendo por parte de ellos que dijeron que no iban a participar, eh, que no van a estar presentes, se hace un poquito difícil de entender porque todavía siguen posponiendo y jugando a la rosca, mostrando una vez más que están más metidos justamente, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la rosca política y la búsqueda quizás de un candidato, porque hay que ver también quién se quiere presentar, ¿no? Es difícil hoy por hoy poner la cara, entre comillas, en una agrupación que en este último tiempo se ha manchado, por así decirlo, por lo que fue la gestión, la del 2018, yo diría 2021, pero en realidad fue 2022 por cuestiones ajenas a lo que realmente correspondería. 2018 no, perdón, 2017, tendría que haber sido 2017-2021, y por las cuestiones que todos ya sabemos terminó siendo 2021. Entonces, no se sabe muy bien y estimo o quisiera creer que no es por una especulación política, porque si no quiere decir que no se aprendió nada en todo este tiempo, pero lo cierto es que todavía no tiene ningún tipo de candidato elegido para el trinomio de la agrupación independiente, o al menos no lo ha dado a conocer. Y en este lapso, en este contexto, bueno, hay tiempo hasta el lunes, ¿no? Hoy estamos a miércoles 7 y tienen tiempo hasta el lunes 12, hasta las 12 de la noche. Así que de acá en el medio puede pasar cualquier cosa, incluso si se llegase a saber el trinomio el viernes, como se está especulando, yo no me confiaría tampoco,
porque recuerden que en su momento cuando Hugo Moyano es elegido como candidato por agrupación independiente en las elecciones del 2014, lo que ocurrió fue que se supo último momento sobre el cierre de la lista, sobre el cierre de la presentación de la lista, a eso de las 12 de la noche, un par de minutitos antes fue cuando se supo que iba a ser Hugo Moyano. Entonces, ¿qué nos hace pensar que no puede haber un cambio de último momento, algún tipo de estrategia política, algún tipo de jugada que haga que algún nombre que se sepa el viernes o que trascienda el viernes no sea finalmente el del lunes? Y algo que, como decías vos, Gonza, que supuestamente se va a resolver el día viernes, o por lo menos se va a anunciar de manera pública. En estos últimos días se supo que hubo varias reuniones de agrupación independiente y la gente la verdad que espera, no creo tanto por la intención de apoyar este caso, porque creo que la oposición tiene todas las de ganar, cualquiera sea de las listas opositoras que quieran tomar. Pero sí creo que la gente quiere saber quién se va a presentar por el oficialismo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. A ver, estamos en un contexto, siempre lo decimos, donde ya es necesario, bueno, también se ha dicho que necesitamos propuestas, de a poco, gracias a Dios, las dos oposiciones han presentado en mayor o menor medida, pero bueno, también se necesita más allá de que uno puede estar absolutamente en desacuerdo, ¿no? con la oposición, con el oficialismo, se necesita claramente que ya se diga quiénes son los que van a participar y empiezan a mostrar sus propuestas. Alguno puede pensar por dentro o hasta reírse, decir qué propuestas presentar. Pero bueno, es así. Se supone que va a haber gente quizás nueva o gente que no ha estado todavía o por lo menos que no ha estado en un trinomio anterior, o gente que hasta ahora quizás, ¿por qué no pensar en alguien que haya sido candidato en otro momento y que ahora vuelve a presentarse? Pero lo cierto es que todavía no hay ninguna definición al respecto y en ese contexto sería interesante ya saber para que la gente tenga entre tres opciones a quién elegir y por supuesto si llega a dar propuestas, que sería lo mínimo que uno espera, que la gente después tenga la posibilidad de pensar a quién elegir de las tres listas, ¿no? Mientras tanto, mientras esperamos, Gonza, sí, sí, eso quería decirte. Estamos ahí haciendo la conexión con Claudio. los trabajos técnicos. Los trabajos técnicos que nos pasan en Independiente No Duerme, que siempre alguna cosita nos pasa. En este caso fue mala mía, así que le pido perdón No, a no Claudio pasa si está nada. escuchando, pero vamos a tratar de conectarlo rápido. Te digo, si tenés ganas, lo saludamos a Fabio mientras Sí, tanto señor. y conversamos con la gente un poco antes de recibir a nuestro invitado de la noche. Ahí lo puse como hablante a Fabio. Fabio, mientras esperamos que se conecte Claudio Pesci, te doy la bienvenida. Eso sí, Fabio, discúlpame si en algún momento de cuando te interrumpo, pero es para presentarlo a Claudio. Si no, dale derecho, tranquilo. Vamos hablando nosotros. ¿Cómo te va? Ojo, Fabio, que estás muteado, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas Ahí noches. está. Ahí estaba escuchando un ¿Cómo estás? poquito lo que estabas hablando del oficialismo y todo eso. No sé si ustedes vieron, recién lo estaba hablando en el espacio de Lucas, eh, el oficialismo fue a pedirle al Kun Agüero que sea presidente, que se postule para presidente. No sé si, No lo leí, me estoy enterando por vos. bueno, el oficialismo le fue a pedir al Kun Agüero que se presente como presidente, pero el Kun Agüero no acepta porque no quiere tener trato con Yoyo Maldonado ni con Moyano. Y aparte, Fabio, si yo no me equivoco, vos me podrás corregir si no, es rara la situación porque el padre está dentro de gente independiente. Sí, pero no es lo mismo. Son dos cosas diferentes, el padre con él. Bueno, buen punto también ese. Otra cosa, otra particularidad, ¿no? Sí, 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 él y el padre tienen un distanciamiento grande entre ellos, así que eso no sería cuestión, ¿no? La cuestión es que él no quiere agarrar nada estando Moyano ni Maldonado. Él con esta gestión no quiere trabajar, ni tiene interés ni nada por el estilo, ningún acercamiento. Fueron a el Kun Agüero, si sabían, está acá en Buenos Aires,
y tuvo ayer una reunión y le pedían para que se postule. De hecho, si entran en el tweet mío, está publicado de hoy a las 10 de la mañana eso. Mira, te soy sincero, te agradezco lo que estás contando porque honestamente no lo sabía. Y bueno, no deja de ser una noticia fuerte, más allá de la negativa de Agüero, no deja de ser fuerte que el oficialismo vaya a buscar a una figura impensada, por lo menos hasta hace muy poco, para que justamente, ¿no? En un rol tan, pero tan preponderante como es la presidencia de Independiente. Sí. Bueno, y después, no sé si sabían lo que dijo Grindetti, de que él va a armar un grupo de trabajo si gana la agrupación de él. Él no se Sí, puede hacer cargo en Independiente. comentó que leí que él se siente preparado para la doble función. La verdad, termina pasando un poco, lamentablemente algo que reclamamos siempre acá, es que alguien pueda estar 100% metido en Independiente. Y bueno, por ahí después, yo estoy hablando de afuera, pero por ahí después, qué sé yo, tiendo a pensar que se van a poder ir organizando para que siempre haya alguien. Lo importante es que no termine pasando como sucedió en esta gestión, que de repente todos se firmaban camioneros, de repente se suspendían reuniones porque el presidente estaba con otra cuestión. Digo, dice que va a hacer la doble función, bueno, espectacular, pero quiero pensar y quiero creer que Independiente va a tener un rol o por lo menos un lugar bastante importante en la agenda y no vamos a terminar cometiendo el mismo error que se cometió en una gestión anterior. Para mí no es confiable lo de Grindetti, si ya lo está diciendo, se está justificando algo. Fabi, Goza, ahí lo veo conectado a Claudio. Sí, Yo estoy tratando de conectarlo como sí, hablante, pero bueno. yo también le mandé la invitación. Claudio, si estás escuchando, vamos a hacer un poco de producción en vivo de paso. Claudio, si estás Claro. escuchando, fíjate que te estamos mandando una invitación para hablar. Debería aparecerte un cartelito arriba que diga responder con un botón celeste, creo que es. Así que si ves esa invitación, aceptala, así podés estar como hablante y ya te podemos dar la palabra. Perdón, Fabio, que te Mientras interrumpimos. mientras tanto le respondía a Fabio que yo sí escuché a Grindetti, que es verdad lo que dijo, lo que está diciendo Fabio. No sabía lo del Kun Agüero, así que es buen dato para tener en cuenta. Pero sí, Grindetti dio a entender que él se sentiría cómodo con la doble función, pero es verdad que dijo que no iba a estar 100% abocado a las tareas del club, sino que iba a poder aportar ideas, desde el marketing, desde lo dirigencial y demás. Pero bueno, ahora lo vamos a charlar seguramente en un ratito, porque ahora vamos a darle la bienvenida. Ahí lo voy a despedir a Fabio primero. Fabio, gracias por participar. Después en un ratito, si querés, volvemos a charlar. Pero ya que lo tenemos a Claudio Pezzi, que le habíamos dicho varias veces, era interesante poder conversar con él de distintas cosas, de distintos temas que se fueron tratando en estos espacios, temas referidos a la infraestructura. Él es integrante del Sentimiento Rojo de la agrupación, y también interesante para poder hablar con él sobre su presencia en Puro Sentimiento Rojo. Le doy la bienvenida, le agradezco muchísimo por los problemas técnicos que pudo solucionar para estar con nosotros y para regalarnos un poco de su tiempo. Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, disculpen un poquito toda esta desprolijidad, pero aunque no lo crean, para mí es algo bastante nuevo esto del uso de Twitter. Y bueno, no sé si ahora me están escuchando, confírmeme, por favor. Fuerte y Perfecto, claro, Claudio. perfecto, Claudio. Decíamos, la verdad que teníamos ganas de conversar con vos desde hace un tiempo. En otras entrevistas que tuvimos surgió tu nombre por distintas cosas, siempre para bien igual, pero surgió tu nombre y dijimos, bueno, che, vamos a tratar de buscar a Claudio para poder conversar de estos temas también. Pero me imagino, por lo menos lo primero que te queríamos preguntar era la duda, la primera duda por la cual surgió tu nombre, que era si seguís o no siendo parte de Puro Sentimiento Rojo. Te explico por qué. En algún momento cuando estábamos hablando con Luis Cabillón, se habló de la construcción del estadio. Bueno, algún oyente nos contaba que vos habías desarrollado un proyecto para el museo y que habías opinado en algunos casos o en algunos temas sobre el estadio.
sobre la construcción y que la Norte por ahí no albergaba la capacidad que podía albergar, o que en algún momento incluso dijiste que estaba mal construido. Nosotros también hemos hablado con otros actores políticos de la vida independiente que nos han dicho lo mismo, así que nos pareció interesante tenerte, pero en algún momento se rumoreó la posibilidad de que te habías ido de Puro Sentimiento Rojo. Después hablamos con Fernando Montenegro, que es el presidente de la agrupación, y nos confirmó que no era así. Entonces, para darte la bienvenida, nos gustaría preguntarte primeramente cuál es tu condición, si seguís Puro Sentimiento Rojo. Sí, les voy a hacer un poquitito de historia. Desde diciembre del 2019 hasta ahora, voy a hacer cortito porque digamos, no hay demasiadas cosas como para estar diciendo sobre lo que pasó. Eh, Nosotros veníamos trabajando en la agrupación desde que había terminado la elección del 2017. Sabíamos que en esta elección que nos habíamos presentado, yo fui candidato a vicepresidente segundo. Sabíamos que íbamos contra un imposible, que era ganarle al moyanismo en su mejor momento, a 7 días de haber ganado la Copa Sudamericana. Y bueno, una vez que pasó esa elección del 2017, nos pusimos a trabajar ya pensando en la próxima. Y habíamos adoptado una mecánica de trabajo. Se dividieron las distintas áreas que hacen a la gestión de un club en especialidades. En el caso mío, por cuestión de profesión, tomé lo que es el área de infraestructura. Y bueno, fuimos empezando a trabajar, empezamos a pensar un plan de acción para ir desarrollando con el tiempo suficiente como para llegar armados a una nueva compulsa electoral. Creamos el grupo, se fue uniendo gente, fue un grupo multidisciplinario y estuvimos trabajando durante, ya les digo, durante 4 años en el desarrollo de lo que llamamos en principio un master plan. Para que se tenga una idea, un master plan es un proyecto de largo alcance que, digamos, que teníamos que primero ponernos nosotros en claro que tendría que ser algo preparado como para que trascendiera inclusive a un periodo de gestión. Y ese trabajo ponerlo a disposición del club. Bueno, pasaron los años, vino la pandemia, teníamos reuniones que dejaron de ser presenciales y empezaron a ser por Zoom. Así fuimos hasta llegar hasta noviembre, diciembre del 2019. Y ahí se empezó a hablar la parte directiva, digamos, por llamarlo, no sé, la mesa chica de la agrupación, empezó a hablar que todos estábamos de acuerdo en que los 4 o 5 puntos básicos para gestionar un club son, estaban todos, la gente estaba de acuerdo, o sea, no, siempre era, básicamente es lo mismo, pasa por las mismas cosas. Bueno, se siguió adelante con esas tratativas y se llegó a crear el Frente Primero Independiente. A medida que se acercaban las elecciones, bueno, hubo algunas cosas que fueron sucediendo, que lo que estábamos trabajando en lo que era específicamente cuestiones de gestión, nosotros no tuvimos más, o sea, en los últimos días no tuvimos mucho contacto con la gente, digamos, de la mesa chica. Y de repente surge la novedad de que se había desarmado el Frente Primero Independiente y la agrupación se iba a unir a la unidad independiente. En un primer momento, bueno, fue algo que nos conmovió a todos, porque la mayoría de los que estábamos integrando la agrupación desconocíamos de que se habían llevado adelante esas tratativas. Tan es así que la misma noche que se dio a conocer la determinación, se hizo una reunión por Zoom
para que, bueno, la gente que tenía que explicara cómo se había llegado a esa determinación. Y todos tuvimos la oportunidad de dar nuestro punto de vista. Personalmente di mi opinión, la cual no estaba a favor de esa determinación, porque consideré que digamos, actuar de esa manera iba en contra de los principios que habíamos sostenido durante tanto tiempo, que era, digamos, no transformarnos en los que decíamos venir a combatir, que era, digamos, hacer los arreglos por acuerdos, digamos, que se conocían cuando ya estaban hechos, que no pudimos tener, la mayoría no pudimos tener participación de, por lo menos, opinar. Y bueno, así fue que redacté mi carta de renuncia. Al otro día que pasó esto que les estoy diciendo, pero sí quedaba claro que yo renunciaba a la comisión directiva, que yo ocupaba un cargo de vocal, pero que no me iba a alejar de la agrupación. Porque después, a los pocos días hubo una reunión presencial ya, no fue por Zoom, donde cada uno tuvo la oportunidad de expresar lo que sentía y que diera una opinión para ver cuál iba a ser el futuro de la agrupación. Todos dimos nuestro punto de vista y bueno, así fue que yo les comuniqué que no iba a aceptar ningún cargo directivo de acá en adelante, pero sí iba a permanecer para lo que pudiera ayudar a dar una mano en lo que es cuestiones de gestión y para proteger el trabajo que habíamos hecho, que fue un trabajo de mucho tiempo, donde intervino mucha gente, un trabajo interdisciplinario en el área nuestra, donde intervinieron licenciados en marketing, en publicidad, ingenieros, arquitectos, y que bueno, que estaba a disposición y sobre todo para los chicos más jóvenes, para ayudarlos o sostenerlos, digamos, para que puedan seguir adelante, porque, digamos, uno que tiene un poco más de trayectoria, a lo mejor los golpes los asimila de una manera distinta a lo que puede ser un chico que se inicia. Y eso es así, digamos, para no extender demasiado, que no creo que merezca más explicación, cómo fue que algunos interpretan que yo no estoy más y otros interpretan que sigo estando, pero así es la realidad. Solamente estoy en la agrupación y sigo en contacto con la mayoría de la gente para ayudar en lo que pueda ser un tema de gestión. Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? Primero, gracias por este rato para charlar con nosotros. Mientras iba escuchando tu relato cronológico de cómo se fueron dando los hechos, se me hace imposible no preguntarte, más aún teniendo en cuenta que vos, como bien mencionaste, en algún momento hasta integraste para las elecciones del 2017 un trinomio, o sea que palpás, no por ahí solamente de haber integrado una agrupación, sino que sabes muy bien cómo es toda una campaña política, como para encararla y para estar en una elección. Se me hace imposible no preguntarte en este contexto sobre la determinación de Daniel Greenback de bajarse. Yo por un lado te pregunto, si vos crees desde tu lado de opinión, si eso pudo haber un poco haber la cuestión por la cual por ahí empezó a darse esta división que posteriormente se dio en puro sentimiento rojo, con algunos yendo a su unidad independiente, si eso pudo haber sido una de las causantes. Y por otro lado, si pensás hoy, habiendo pasado un tiempo, si no tendría que por ahí puro sentimiento rojo haber seguido más allá de la salida de Daniel Greenback en ese momento. Digo, si seguir en cuanto a competir en las elecciones, ¿no? Vamos, tiene dos partes la consulta. Una de las cosas que sí nosotros habíamos hablado cuando
digamos, no había definición respecto de la posición de Greenbank, era que nosotros no estábamos trabajando para Greenbank, estábamos trabajando por un proyecto para el club. Entonces, más allá de que haya alguna persona, por más influyente que pueda ser, influyente que pueda ser, no estábamos trabajando para esa persona, nosotros estábamos trabajando en un proyecto general para un modelo de club que estimábamos todos que tenía que ser fundamentalmente para un club como Independiente. Y sí, digamos, de acuerdo a cómo se fueron sucediendo las cosas, sí me parece que fue un error que Puro Sentimiento Rojo, aún con todas las dificultades que hubo que atravesar, no se haya presentado. Nosotros teníamos unas encuestas permanentes que hasta el momento de que se llegaron a tomar las decisiones que se tomaron, las encuestas estaban bien, estábamos preparados, porque para nosotros el día 1 de gestión era fundamental, porque si llegábamos a ser parte del gobierno, teníamos que saber ya desde el primer día qué era lo que había que hacer. No era cuestión de empezar hasta averiguar cómo estaban las cosas una vez que estuviésemos adentro. Ya, digamos, todas las áreas tenían que tener un proyecto definido para empezar a gestionar desde el primer día. Y eso es lo que creíamos haber logrado, digamos, en gran parte. Siempre queda algo de incertidumbre, que es las cosas que uno no puede prever de antemano, que puede llegar a encontrarse. Una gestión que fue la más cerrada de que yo recuerde en tantos años que estoy interviniendo en estas cosas en el club, ¿no? Antes de meternos más en lo propio que tiene que ver con tu área, con infraestructura, quiero hacerte una última pregunta respecto a lo político, que es qué estrategia toma ahora, no sé si estrategia, pero sí por ahí, cómo está trabajando ahora Puro Sentimiento Rojo, teniendo en cuenta que en estas elecciones no participa, pero ya cómo se está armando, quizás, ¿por qué no? Ya pensando en esta visión a futuro para dentro de 4 años, qué se ha por ahí modificado respecto a lo que ya se venía haciendo, cómo se ha reorganizado todo, ¿no? Como para entender un poco cómo lo están trabajando también. Los grupos están funcionando nuevamente, por lo menos con la gente que yo hablo, el nuestro está activo. De hecho, presentamos el master plan, más o menos un resumen breve como para que sea más o menos entendible a lo que apuntamos en de infraestructura. Y bueno, se sigue trabajando para adelante. Yo lo que sí, insisto en esto, no voy a tomar parte de ninguna comisión directiva nueva que se forme. O sea, la parte política no voy a intervenir más, porque, digamos, si uno tuviese que definirse, soy una persona de gestión, no soy esas personas que, digamos, bueno, será importante, sí, yo no lo dudo, pero no es, simplemente creo que en la parte de gestión puede ser muchísimo más útil que en cualquier otra ubicación. O sea que en base a esto que decís, en una futura lista de Puro Sentimiento Rojo no te veríamos por ahí dentro de un cargo, por ejemplo. Dentro de la comisión directiva de Puro Sentimiento Rojo, ¿me consultás? No, digo, en el eventual caso que para las próximas elecciones Puro Sentimiento Rojo presente una lista para justamente para estar en el club, si ahí vos de alguna manera no quisieras ocupar algún cargo, ya sea de vocal o ya sea dentro de la comisión directiva, no de la agrupación, sino más a nivel club, en caso de si eventualmente en algún futuro Puro Sentimiento Rojo gana las elecciones, digo. Sí, en cuanto a lo que puede ser una comisión directiva del club, o sea, en un puesto de comisión directiva, Ah, sí, ok, eso ok. no se entiende lo que quiero decir. O sea, no voy Claro, a tomar, o sea, si es que la comisión directiva de Puro Sentimiento Rojo de ese momento lo considera necesario. claro, ahora sí. A ver, eso quedará en determinación de la gente
que pueda tomar ese tipo de determinaciones. Digamos, Claro, pero vos ahora no vas a tomar partido por ninguna de las dos listas opositoras que se presentan a elecciones. Eso es lo que quisiste decir. no solamente, a ver, que las dos listas opositoras para esta elección me estás Claro, consultando. claro, sí, sí. No, yo sí tomé una decisión que la consulté con Fernando Montenegro, básicamente, que es decir, poner a disposición, como los trabajos están puestos, digamos, están pensados para un club y no para una agrupación, le dije, le consulté a Fernando, le digo, mira, me parece que esto también tendríamos que ponerlo a disposición de gente de Independiente, y porque me parece lo más justo si la gente de la unidad independiente había tomado parte de los trabajos de puro sentimiento rojo. Digamos, cómo llegaron a tomarlo ya es otro tema, al cual no pienso meterme en este momento, no quiero discutir esas cosas. Pero sí me pareció lo más justo que también estuviesen a disposición de gente de Independiente, y nosotros ponernos a disposición, en darle una mano en todo lo que considerase necesario que pudiésemos ser útil con ese proyecto. Perdón, pero estoy con un poco de angina. No pasa nada, Claudio. Está perfecto. Entonces, retomando, eh, si eso, como les decía anteriormente, es un trabajo pensado para Independiente, me pareció lo más razonable que todo el mundo tenga oportunidad de usarlo si es que así lo considera necesario. Tuve un par de reuniones con Rodrigo Gadano, donde nos pusimos de acuerdo en algunas cosas, en que yo, bueno, les puse los trabajos a disposición. Y bueno, si ustedes lo consideran necesario, llévenlos adelante y cuenten con todo el asesoramiento que necesiten en cuanto al área esa, ¿no? Y en ese caso, Claudio, obviamente te íbamos a preguntar por el tema de las propuestas, porque hemos charlado con Fernando Montenegro y hemos visto que varias de las propuestas de Puro Sentimiento Rojo han sido utilizadas en distintas, en las dos agrupaciones. Digo, hay cosas que desarrolló Puro Sentimiento Rojo y que están en su sitio hace mucho tiempo que se ven en las propuestas de ambas listas, lo cual me parece, digo, si el fin es que a Independiente le vaya bien, me parece que está bien. Entiendo que también en Unidad Independiente hay gente que se fue de Puro Sentimiento Rojo y tiene mucho que ver eso de haberse llevado alguna propuesta. Pero quiero preguntarte puntualmente, vamos a tocar seguramente otro tema también, pero ya que mencionabas recién tu reunión con Rodrigo Badano, fue justamente alguien fue Alberto Balmarini, que nos contaba acá, que es de gente independiente enfocado en la parte de marketing sobre todo. Hablando con él, surgió la chance de pensar en un museo para Independiente, algo que entre socios, entre hinchas normalmente surge, pero bueno, hace años que se viene hablando y no se termina desarrollando. La pregunta en concreto es si vos efectivamente desarrollaste un proyecto de museo para Puro Sentimiento Rojo, eh, y si gente independiente está tomando parte de ese proyecto que vos desarrollaste, avalado por vos o no, supongo que sí, pero si lo está haciendo o si lo tiene pensado desarrollar en el caso de que ganen las elecciones. ¿Tenés idea? Eh, a ver, voy a tratar de ser un poco lo más simple posible. Cuando se habla de un plan integral como un master plan, precisamente se le dice integral porque abarca determinados puntos que están todos conectados entre sí. O sea, hablar del museo o hablar de un predio o hablar, o sea, no alcanza a dimensionar lo que es el plan en general. Eh, por eso yo decía que el plan que pensamos en el grupo era un plan que trascendiera inclusive a un periodo de gestión, sea cual sea el gobierno del club, que tendría que ser un acuerdo
digamos, como para llevar adelante, gobierne quien gobierne. Hablar del museo, sí hay un proyecto para el museo, pero también va concatenado con un montón de otras cosas, como por ejemplo, tomar al edificio de Mitre como edificio emblemático, como reservorio de la historia del club, en cuanto a lo que es el edificio en sí mismo, por las características que tiene. Es un poco, no voy a tratar de no usar muchos términos técnicos y específicos de lo que es la profesión, pero el resguardo del patrimonio histórico para un profesional de la arquitectura es básico y fundamental. Entonces, como en la sede hay una serie de espacios que hoy no se usan, están mal distribuidos, bueno, hay cosas que no funcionan bien. Bueno, un poco se empezaba a pensar como parte de un recorrido histórico que incluía el edificio como sede emblemática, como reservorio de la historia del club, y después el museo que estaba pensado en el predio del estadio, porque vamos al principio a ver si se entiende un poquito mejor. La idea es que cada predio sea autosustentable, o sea que cada predio, nosotros lo dividimos en 7 intendencias en realidad, o sea, que incluye predios y edificios como el de Mitre y el de Boyacá. Cada predio, cada intendencia tiene que tender a ser autosustentable, o sea, que genere sus propios recursos como para poder crecer y solventarse por sí misma. Porque hoy, por ejemplo, vamos a hablar del predio de Wilde. El predio de Wilde funciona solamente 3 meses al año y se utiliza solamente un 25%. Hay un 75% que es un pastizal. Que realmente, porque en realidad, bueno, no sé si ustedes saben que el predio de Wilde fue pensado para construir la cancha nueva. Eh, este, Sí, desactivar la doble visera y trasladar el estadio ahí, que hubo un proyecto allá por los 90 que no prosperó, bueno, por suerte no siguió adelante. sí, perdón que te Porque era. corte, te interrumpí ahí, Claudio. El día que tuvimos a Luis Cabillón acá al aire, estábamos conversando justamente de, bueno, lo que fue la demolición de la doble visera, la construcción del nuevo estadio, los proyectos del nuevo estadio que hubo, y ahí también surgió con Gonzalo estábamos hablando nos acordábamos de cuando vos dijiste que estaba mal construido el estadio o de que tenía muchísimas falencias, y ahí surgió la chance también de poder conversar eso con vos. Eh, te dejo terminar, completar lo de Wilde y bueno, obviamente después te quiero preguntar sobre el estadio también. No, básicamente lo de Wilde no es que me quiera referir específicamente a Wilde, es que todo forma parte de un plan, como les decía, donde las intendencias, incluye los predios y algunos edificios, tienen que tender a ser autosustentables, que no dependa, digamos, de un presupuesto externo como para que puedan funcionar y puedan ir creciendo. Simplemente es eso por lo cual hice referencia a Wilde. Por ejemplo, Boyacá hoy está también absolutamente desperdiciado. Boyacá es nada. Hoy no hay nada, prácticamente está sin funcionar. Entonces, todo tendió, o toda el proyecto en general, la propuesta individual de cada intendencia, se enfocó desde ese punto de vista. A mí en esto que comentabas, y me quedo con Wilde principalmente porque me quedó dando vuelta esto que comentaste de que hay un gran alto porcentaje del terreno, digamos, que actualmente está inutilizado. Y la verdad que como pregunta se me vino a la cabeza mientras hablabas, si tenés la posibilidad por ahí de detallar alguna idea que se te hubiese ocurrido en ese momento o incluso con el master plan para justamente aprovechar todo ese terreno de Wilde, porque de que estaría bueno que sean autosustentables los predios. En el caso de Wilde, justamente ahí estoy pensando, digo, tiene cancha de tenis, bueno, tiene los quinchos, pero digo, hay mucho terreno que estaría buenísimo ser aprovechado. ¿Hay algún tipo como por ahí de algo que tenías pensado en relación a eso como para aprovechar esa gran cantidad de terreno que hay en Wilde? Sí,
Como para tener una porque idea, digo, ya que estamos sí, hablando del tema, porque me pareció interesante. sí, sobre cada predio primero se hizo una tasación, después se hizo un estudio de factibilidad, de qué es lo que se podía hacer, y por último surgió una idea que es la que empezamos a llevar adelante. Y es que el predio, la parte desaprovechada del predio de Wilde se puede llegar a integrar a la trama urbana a través de lo que nosotros, digamos, por ahí denominamos barrio CAI, donde se iban a alojar, o sea, la posibilidad de alojar una serie de edificios, como por ejemplo, de los que hoy adolece el club, por ejemplo, para nosotros, digamos, por la ubicación que ahí está al country nuevo Quilmes, para que tengan una idea, se pensó en algo parecido a lo que es el country de City Bell de Estudiantes de La Plata, donde se pueden desarrollar un montón de actividades e implantar edificios nuevos, por ejemplo, un estadio un microestadio cubierto, de lo cual hoy el club no tiene ninguna cancha habilitada para practicar deportes federados. Por ejemplo, no hay una cancha de futsal con medidas reglamentarias. Se cometió un error para mí garrafal en semejante inversión en el gimnasio Botaro y se dieron cuenta cuando terminaron que no daban las medidas reglamentarias tampoco. Pero bueno, eso es falta de planificación, obviamente, ¿no? Y bueno, se pensó en eso, se pensó en el edificio de concentración, se pensó en tal vez, algunos edificios de oficinas para que la gente pueda utilizar. Y como nuevos servicios al socio, hoy el socio no tiene lugares donde, por ejemplo, por decir Sí, como algo, tiene estudiantes de coworking, por ejemplo. exactamente, exactamente. Un poco la base es eso. ¿Cuánta gente dice, y yo me quisiera casar, por decir un ejemplo medio burdo, pero cuánta gente dice, me voy a casar, bueno, algunos pudieron hacerlo en la cancha, ¿no? Pero de multieventos, como para darle este, posibilidad de tener un microestadio, para que tenga un microestadio tipo obras sanitarias o una cosa así, donde se pueda adaptar o una escala más chica al Luna Park. Por decir ejemplo, no quiero decir con esto que quiera ser igual, porque después dicen, Sí, pero sí, sí. esta gente está delirando. Pero Claro, pues no generar tiene, toda infraestructura como para que le genere ingresos justamente al club. exactamente. Y además como servicio al socio. Por ejemplo, otra de las cosas era crear una unidad médica, donde, por ejemplo, hoy no hay una unidad que tenga toda la historia clínica de todos los deportistas que están, tanto profesionales como amateur, no hay una unidad médica que lleve un control. Bueno, una serie de cosas que no sé si vale la pena extenderme mucho. Después, a través de la página, de la cuenta de Twitter que ahora se fue creada, podemos ir aclarando más puntos específicos, como para que la gente pudiese tener un poco más de acceso a todo lo general. No quiero extenderme demasiado para no aburrir, ¿no? En esto que comentabas, Claudio, de los predios, te pregunto desde ignorancia total, ¿eh? El predio de Quilmes, ¿había algo planificado? Porque ese predio, es más, hay gente que por ahí, varios sabíamos de la existencia de que Independiente tenía un predio en Quilmes, pero muchos incluso se enteraron de esto por el problema que hubo con Gonzalo Verón, que se le ofreció el predio como para evitar el embargo. Digo, que se tenía pensado algo en ese predio porque se sabe que Independiente lo tiene, pero creo que no fue utilizado en ningún momento. Por eso te digo que te pregunto la ignorancia porque no conozco muy bien la historia de ese predio, honestamente. Sí, yo la conozco bien porque soy de Quilmes y de chiquito mi papá nos llevaba ahí cuando funcionaba para Independiente. Nosotros pasábamos los veranos prácticamente en ese predio, tiene una pileta y un restaurante que es hermosísimo. Ese predio está usurpado hace Usurpado. aproximadamente 20, entre 20 y 30 años. No sé por qué. Algunos dicen que hay una concesión
nunca nosotros tuvimos acceso a ver si hay realmente documentación que respalde que haya una concesión. Para que tengan una idea, fue una persona un día ahí, puso asfalto y armó una pista de karting y alquilaba karting adentro del predio y se ingresaba por un costado. Y después en la esquina, que está sobre Costanera Quilmes, la avenida Costanera de Quilmes, vino alguien que supuestamente se decía o no, pero es incomprobable que tenía una concesión y ahí construyó un bar. De todo lo que es la esquina, la parte más vista por donde circula la gente, hoy es un bar que es privado. Y después, digamos, no podemos avanzar demasiado en una recuperación porque sinceramente no se sabe en qué condiciones legales está eso. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Más aún conociendo la justicia argentina, o sea, ¿qué posibilidades hay de por ahí recuperar eso que es parte de Independiente? Sinceramente no les puedo dar una respuesta porque carecemos de documentación que podamos decir si, bueno, se puede ir por un camino o por el otro. Inclusive más es un tema más para que lo pueda resolver un abogado, no Claro. mucho desde nuestro conocimiento no podemos hacer. Pero en definitiva no hay nada previsto para hacer ahí, precisamente por este tema que está planteado, pero no desde ahora. Varias gestiones dijeron que sí, que le iban a recuperar, pero pasaron las gestiones y nunca se avanzó. Lamentablemente hoy quien pasa por ahí, bueno, es una vergüenza, es una lágrima, es un pastizal, es un predio muy bonito, pero bueno, lamentablemente no se perdió el control. Claudio, y con respecto a la polémica que se dio el año pasado o el otro, ya realmente no recuerdo, creo que el otro, en 2020 fue, cuando el municipio le cedió los terrenos que están entre un estadio y el otro a Racing. Sé que Independiente después como que se justificó logrando unos terrenos que estaban aledaños, perdón, próximos al predio de tenis. No sé si tenés idea de eso, creo que sí, pero ¿tenés idea si Independiente finalmente logró quedarse con esos terrenos? ¿Tiene pensado hacer algo? ¿Ustedes como parte de su master plan tienen pensado o proyectado hacer algo ahí en caso de un futuro? Sí. ¿Cómo está la situación legal? Tampoco tenemos acceso, porque si algo se caracterizó esta administración es el ocultar todo. Acá básicamente la gestión se basó en mentiras y ocultamiento. No se decía una cosa, cosas que no eran reales, y se ocultaba información, bueno, de la que ustedes ya saben, no vamos a abundar en eso. Así que no sé exactamente si eso se llegó a concretar o si fue un más propagandístico que otra cosa, pero sí, digamos, considerando que esos terrenos en algún momento se pudiesen llegar a obtener, sí se planteó, por ejemplo, hay una escuela de captación por el tema de la idea del traslado de pensión para la zona de la cancha. Y bueno, y en un futuro desarrollar también una escuela de captación para que los chicos no tuviesen que ir, por ejemplo, como tienen que ir ahora a Domínico, que es incómodo, que es inseguro, iban a estar en el centro de Avellaneda, y se desarrolló un estacionamiento con acceso directo, traspasando las vías desde el predio hacia la entrada de la cancha, las entradas de la cancha. Ahí hay una serie de esbozos ya hechos, pero desconocemos si eso ya se firmó algo. Tampoco sabemos, porque se hablaban de los terrenos de Ezeiza, que me enteré el otro día que en lugar de haber, Boca y River ya lo desarrollaron, en los terrenos que había cedido la municipalidad de Ezeiza, y me dijeron, yo no lo vi, que en el lugar que iba a ser para Independiente hay un cartel de camioneros. Mira, la verdad no estaba al tanto. Parece mentira, pero lamentablemente es Sí, así. Y cito en sí, esto, las mentiras y el ocultamiento fue
digamos, la forma sistemática de llevar las cosas adelante de esta gente que gracias a Dios ya se está yendo, ¿no? Y esto que hablabas de la idea del centro de captación o de mudar del centro de captación, en realidad, mejor dicho, ahí cerca del estadio, también yo pienso un poco, y ahí te consulto si hasta incluso habían llegado a tener algún tipo de charla por ahí con gente de la Municipalidad de Avellaneda pensando en que no porque el estadio no sea accesible, porque la verdad que es accesible, está a pocas cuadras de Avenida Mitre, pero es una zona que por ahí en un día por fuera de partido uno la ve y es un poco desolada, una zona que por ahí no es lo mismo, a ver si me explico, no es lo mismo por ahí para un chico ir a hacer alguna actividad a River, que está a 1 cuadra y media de Avenida Libertador con un montón de tráfico, que por ahí ir a, en este caso, cerca de la cancha Independiente, que en un día que no hay partido no hay mucho movimiento, o por ahí la iluminación no es la mejor. Digo, ¿se había hablado algo también así con la municipalidad, como para tratar de mejorar un poco la zona en ese sentido? Para darle tranquilidad a quienes quisieran en algún momento acercarse a practicar alguna actividad, o mismo si se desarrollaba, me acuerdo que comentabas esto del proyecto de darle vida también al estadio y que no sea solamente que se utilice el estadio. Entonces, también pensándolos de ese lado, ¿no? Si se había pensado en algo así, como para integrar la zona del estadio con por ahí la parte más, entre comillas, urbana de Avellaneda, ¿no? No porque esté fuera de la parte urbana, pero sí en esto que te comentaba recién de la vida que tiene esa zona fuera de los días de partido. Sí, eso estaba contemplado también en parte del master plan. Es, en principio, como vos decís, acceder a la cancha a los días de partido ya es bastante complicado. Sí se logró a través del planteo, fue la Avenida Italia, para que rodea al Independiente también, antes se cortaba. Y después hay una serie de otro tipo de mejoras urbanas que están planteadas para poder darle mayor accesibilidad a toda la zona, más lo de darle actividad los 365 días del año a la zona de la cancha. Entonces, por eso le decía, es un plan integral que abarca todos los aspectos al mismo tiempo. Después, las prioridades ya son, se fijan de acuerdo a lo que sea de mayor urgencia a resolver, pero, por ejemplo, sí, los accesos a la zona del estadio era una de las prioridades. Los accesos y la parte de seguridad. Nosotros planteamos de entrada lo que llamamos un anillo de seguridad alrededor de la cancha, que como cualquier cancha que ustedes hayan podido visitar, mucho más las de exterior, algunas las canchas del exterior, conceptos más modernos, pero por ejemplo Racing lo tiene, que es un anillo perimetral de seguridad por donde la gente puede circular fuera de lo que es la calle. Entonces la distribución a los accesos se hace a través de ese anillo lo que llamamos nosotros anillo de seguridad, donde a su vez estaba contemplado una serie de seguridad, otras propuestas de seguridad electrónica activa y pasiva, como para poder detectar antes de que se llegase a la cancha, detectar algún tipo de problema y demás. Insisto en esto, es largo de explicar porque todo está relacionado, no son puntos, digamos, sueltos, todo es un gran trabajo que se hizo, inclusive, para que tengan una idea, habíamos empezado a trabajar con la gente de economía en lo que se llamaba presupuesto base cero. Es decir, bueno, de movida tenemos que saber esto, cómo se va a financiar, ¿no? Pero bueno, las cosas después se derivaron hacia otro lado y ahora retomaremos ese trabajo, ¿no? Conza, ¿le vas a dar vos o...? No, Te vi justo mandale. que hablaste, perdón. No, quería preguntarle a Claudio, ya que lo tenemos y lo hemos mencionado también, por el tema del estadio. Yo lo he escuchado varias veces hablar sobre, bueno, obviamente él como arquitecto nos podrá explicar mucho mejor a nosotros que por ahí no lo tenemos tan presente, no tenemos conceptos propios de la arquitectura.
pero lo he escuchado varias veces cuando Independiente construía el estadio y después de inaugurarlo incluso, que tenía muchas falencias. Nosotros lo vimos, o por lo menos lo analizamos con Gonza el día que sacamos a Luis Cabillón también, lo analizamos desde lo estético tal vez, desde, no sé, con la gente fuimos hablando sobre lo bien que se ve, digamos, de la Erico Baja o desde la Bochini Alta, pero que la Bochini Alta está más cerca que la Erico Alta, por ejemplo, del campo de juego, por ejemplo, pero lo analizábamos desde lugares o de perspectivas estéticas. Desde el lugar propiamente dicho arquitectónico, ¿qué falencias a las claras tiene el estadio? Quiero preguntarte puntualmente por lo que has dicho de la tribuna norte baja, hoy Santoro, que tuvo que reducir su capacidad, corregime si me equivoco, porque estaba mal construida. ¿Puede ser que sea así? A ver, vamos a empezar otra vez porque también hay que hacer un poquito de historia. Sí, perdón, es todo tuyo. Sí. Para que ustedes tengan una idea. La cancha nueva se empezó a construir sin planos. O sea, no hay planos aprobados, no existen, nada, no está, nada, no hay documentación que nosotros hayamos podido acceder, pero por ejemplo, en la municipalidad está registrado como refacción, para que tengan una idea de cómo se manejaron las cosas. Y nunca tuvo un director de obra que haya designado el club. Eso sí, yo fui muy cuidadoso de averiguarlo bien, porque no podía tomar intervención si hubiese estado otro profesional designado como director de obra y representante técnico del club. Entonces yo ya ahí me tendría que haber callado la boca porque ya era responsabilidad. Cuando yo logré averiguar que nadie estaba designado como director de obra, entonces sí decidí empezar a ver algunas cuestiones, porque para que tengan una idea, yo empecé a intervenir en el club en el año 2012. A mí me llama una persona que la habían designado viceintendente de Domínico y me llama un día, me dice, vení por favor a darnos una mano porque esto es un lío bárbaro. Domínico en ese momento era un desastre, un verdadero desastre. Y bueno, fui, lo primero que hicimos fue un estudio técnico, donde los edificios prácticamente ya habían llegado al estado de colapso. Colapso quiere decir que cuando ya su vida útil terminó y no tiene más sentido hacer reparaciones ni tratar de rescatarlos. Presentamos ese informe y se hizo el primer proyecto para lo que era lo que era el centro de entrenamiento para las divisiones inferiores, que en ese momento ya estaba Milito designado al frente. Y después nos metimos en el tema del estadio. Hubo una inspección ocular donde se empezaron a ver los problemas de rotura que ya estaba manifestando. No sé si ustedes se acuerdan, en ese momento estaban en el año 2014, hubo que hacer un corralito en la tribuna Partido norte con San baja. Lorenzo, si no me falla la No, con memoria. Tigre, Tigre, tenés razón, específicamente con con Tigre. Tigre, tenés razón. Hubo que hacer un corralito porque toda esa zona ya estaba rota. Sí. Y esto pasa por lo siguiente. Para mí, no quiero con esto entrar en ningún tipo de polémica. Se eligió mal el sistema constructivo. El sistema constructivo que tiene el estadio es un sistema que se llama premoldeado, donde todas son piezas que se fabrican afuera y se llegan al lugar de la obra y se montan. No es un sistema de construcción tradicional. En una parte, en la parte de las tribunas. Después las gargantas sí están hechos con el sistema de hormigón tradicional que se fabrica en planta para en obra. Supuestamente, se usaron paneles más delgados de lo que quería. ¿Por qué? Porque la idea que tenía comparada, y esto que siempre también luchamos contra eso, era que toda la gente estuviese sentada.
Cosa que eso puede andar bárbaro para Europa, que ya ni siquiera se ve en Europa, porque hoy cualquiera que ve un partido del fútbol europeo ve que están todos en la tribuna, se copiaron, es más, fueron hasta instruidos por argentinos. Sí, Ya todo el Francia mundo sabe. fundamentalmente se ve mucho de gente Exactamente, parada. exactamente, tal cual. Inglaterra también. Y bueno, la parada para mí, era que hacer un club elitista, donde fuese para pocos y caro el club. Eh, Cosa con lo que va en contra la mismísima historia de Independiente, que se creó siendo un club popular. Inclusive hay otra cosa más, otro dato más, que esto sí es otra de las cosas que a lo mejor pocas veces se dijo o se analizó. En el año 1928, cuando se empieza a construir la doble visera, el club tenía 5.000 socios y se pensó en un estadio para 80.000 personas. En el año 2005, ya con casi 100.000 socios, se piensa un estadio con 30.000 lugares menos. Que alguien me lo explique eso. Yo no le encuentro ninguna razón. Sinceramente les digo. Pero De bueno, hecho, en eso es esto que mencionás de darle una idea a un club un poco más elitista, te aporto que por ahí alguno se acuerda, si vio el spot en su momento de proyecto de remodelación del que las gargantas del diablo daban como la sensación, como una especie de palcos vidriados, incluso cerrados, como con asientos más al estilo palcos. Me vino un poco también sí, eso a la cabeza. sí, tal cual. Tal cual. Bueno, todo eso formó parte de una idea con la cual iba en contramano de la historia. Inclusive, no sé si ustedes se acuerdan, con Parada cerró el Padrón. O sea, no se podía asociar nadie durante 4 o 5 años, no se pudo asociar nadie. Sí, sí, de hecho me pasó. Entonces, Tuve que esperar hasta el por 2011, eso, por bueno, ejemplo. bueno, entonces la idea básicamente era hacer un club elitista. Inclusive había gente que decía, no, pero la entrada tiene que ser lo más cara posible porque pocos, para que accedan pocos tienen que acceder. Digo, pero no, estamos todos locos. O sea, por un lado, después te incentivan a que te hagas socio y te dicen, no, pero espera que esto vos no lo vas a poder usar porque no vas a poder llegar. Tu condición económica no te va a permitir usar esto. Como, como tratando, digamos, de socios de primera y socios de segunda en algún caso. Bueno, no sé si me fui un poco de tema, pero realmente a mí me enojó mucho el asunto de tener un club, un elitista, donde para la cancha fuera para muy pocos y que tuviesen capacidad económica. No sé qué es lo que estaban buscando. Eh, Seguimos con el tema de la construcción. Como la idea era que el estadio estuviese todo con butacas, cosa que para el fútbol argentino es impensable. Entonces se usaron paneles más delgados de lo necesario para lo que puede ser una tribuna popular. Hay paneles que son de 5 centímetros de espesor y paneles que son de 2,5 centímetros de espesor, que para plateas van bien, pero no soportan el peso de una popular. Perdón que te Sobre interrumpa en todo eso, Claudio, pero para que la gente entienda, cuando te referís a paneles, te referís a los escalones a los puntualmente. escalones, sí, Ok, a los escalones. No sé si ustedes se acuerdan que la cancha de San Lorenzo está construida de la misma manera. sí, Un día que hubo un viento, voló uno de los paneles. sí, Voló. sí, Directamente sí, voló. sí. Quedó el agujero, ¿no? Eso fue como un dato de color. Porque es un sistema que se llama, no voy a abundar en detalles técnicos, pero se llama simplemente apoyado, que es que, digamos, sobre una viga se apoya el panel y no tiene de anclaje entre una cosa y otra. O sea, está todo suelto. ¿Qué pasa? En las tribunas hay un fenómeno que se da, que es un fenómeno de física, que son las cargas dinámicas. Por ejemplo, una cosa es estar en una platea donde el 80% del partido la gente está sentada, y otra es en una tribuna donde el 80% del partido la gente está saltando. Entonces, ¿qué pasa? Se producen cargas que ni siquiera son lo que se llaman cargas uniformes,
porque la gente no salta todo al mismo tiempo para arriba y todo al mismo tiempo se apoya para volver a saltar. Se van haciendo esfuerzos que son distintos en cada punto y ahí es donde se empieza a hacer un efecto de resonancia que hace que eso se rompa. No sé si fue muy técnico o si se entendió, pero ese sería un No, no, poco la está claro, está explicación. claro. O sea, no es lo mismo, a veces pasa en los puentes, que los puentes empiezan a tomar un efecto, lo llaman resonancia y se mueven. Algunos puentes se han roto por eso, precisamente porque no están preparados para lo que se llaman cargas dinámicas, que son cargas en movimiento. ¿Se entendió? Sí, 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 obvio. De hecho, viste que siempre se dice que menos mal que la cancha se mueve, porque si no se moviera estaríamos en un problema. Sí, no, pero cualquier hormigón, Claro. el hormigón es un material que se llama, que es considerado dentro de los materiales elásticos. Material elástico, que es un material que sometido a un esfuerzo se deforma y cuando no tiene más ese esfuerzo o esa carga, vuelve a su posición original. Eso es un material elástico. Bueno, evidentemente llega un punto en que esa elasticidad no soporta y entonces se empieza a romper. O sea, sobrepasa la tolerancia a la deformación y se rompe. Y eso es lo que pasó. En principio, fue negado. Esto fue negado. O sea, dijeron que no había problemas. Entonces un día, yo hablando con gente, digo, bueno, díganme por qué. Primero aparecieron los bonos, cuando nunca en la vida se había tenido que sacar bonos. Y después hubo que bajarle la capacidad a las tribunas. O sea, se estableció que la norte tenía que tener no más de un 60% de ocupación y la sur no más de un 70%, porque no podía soportar para las 10.000 personas para la cual supuestamente estaban construidas. Hay otra cuestión que no sé si pasa a ser de mitología o algo así. Dicen que se eliminaron la mitad de las columnas. No lo puedo asegurar porque nunca tuvimos un plano del estadio como para aseverar eso, pero gente que intervino en la construcción me ha dicho a mí personalmente, eliminaron la mitad de las columnas. Fue una cuestión de querer economizar entre comillas, se entiende, ¿no? O sea, decís, me quedé sorprendido con esto que decís, que para las tribunas, por una cuestión de los costos, si se necesitaba, digo un número al azar, pero para que se entienda, 35 columnas para sostener la tribuna en sí, se pusieron 20, por ejemplo, 15. Columna por medio es lo que me llegó, no me parece una versión descabellada, yo no la puedo asegurar, no Pero conecto. eso no es riesgoso, digo, por la tribuna en sí. Yo sé que estoy Bueno, preguntando novedad, pero me sorprende el... si yo te digo que nunca tuvo un director de obra responsable, bueno, ahí uno puede sacar sus conclusiones, ¿no? El club nunca lo designó, nunca estuvo. Es más, nunca tuvo ni siquiera un cartel de obra, porque lo reglamentario para cualquier obra, de cualquiera así hagas cualquiera haga una pieza en la terraza, tiene que tener un cartel de obra y un responsable. Claro, Esto es así, muchachos. Porque que ejerce policía de obra es la municipalidad de cada zona, que tiene que controlar e inspeccionar. Bueno, eso evidentemente no se hizo. Y bueno, hoy vemos que la cancha parece que tuviese 50 años. Y nos ponemos a ver, es una cancha que tiene 15 años sí. o menos. Entonces, parece que fuese hoy, pues además hay otro tema que es la baja calidad de lo que está construido, ¿no? Porque no sé si tuvieron la oportunidad de transitar por las escaleras de escalones de distintas alturas, es peligroso, bueno, en fin, digo, terminaciones que dan pena, Sí, los baños que los baños, pierden agua. por eso, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, se pintaron los nombres de la tribuna nueva, fue un tipo con una lata de pintura y un pincel, y eso para un club como Independiente parece una falta de respeto. Siempre tuvieron, digamos, en esta última etapa, poco rigor en la estética, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Porque además, sumado a los problemas constructivos, tampoco se trató de resolver de la parte estética.
que sí, yo insisto, hubo una maquinaria de propaganda durante mucho tiempo donde te ponían una foto de una persona con un pincel en la mano pintando un portón y con él y mucho Photoshop en las fotos que subían, ¿no? O sea que quien usa el estadio se da cuenta, quien no lo usa dice, ah, pero qué bárbaro, esto, qué hermoso está. Sí, si yo te lo tomo con un dron a 70 metros de altura, y sí, pero esto como pasa cualquiera, a medida que vos te vas acercando, cualquiera se va acercando, se da cuenta, empezando, o lo va usando, se da cuenta. Hoy no hay los acrílicos que rodean a la cancha de las plateas, es un desastre, están todos rotos. O sea, hoy encima entró el club en un estado de abandono ya preocupante, ¿no? Claudio, justo tengo acá una pregunta que iba a hacer yo, pero uno de los oyentes me ganó de mano y que está muy buena y te la quiero compartir. La manda Juan y Fernández, que le mando un abrazo, gracias por estar prendido. Dice, pregúntenle a Claudio si no hay forma de reforzar la estructura. No, nosotros habíamos empezado a pensar, es decir, no es muy terminante. Todo es posible, pero a veces técnicamente no se puede resolver. Como les decía, es un sistema de construcción hecho en seco, con paneles y columnas y vigas fabricados fuera de la obra. Todo eso vino de Córdoba, de la fábrica Astori, y la reparación, eso es imposible. O sea, eso es la única forma de reparación es sacar los paneles deteriorados y poner paneles nuevos. Pero ahí hay otro problema. Ahora no hay lugar por donde poner una grúa para que haga ese trabajo. Una maquinaria pesada. Es una grúa que tiene que trasladarse. No hay forma de entrar ninguno de esos elementos por la medida que tiene. No está previsto en ningún lado entrar. No se puede entrar por ningún costado, ni por atrás que está la pileta, ni por el otro lado de las vías. No hay manera de que opere una grúa de las características que se necesitan para resolver ese problema. La solución sería cambiar los paneles. Como si funcionase, vamos a poner ejemplo de un auto. Esos son repuestos que se podrían cambiar, pero bueno, hay que poder acceder para cambiarlos. Y no hay forma prevista de que se pueda acceder. Bien, bien. Claudio, como antes de ir cerrando, un poco en relación a esto del estadio y agradeciéndote el tiempo, recuerdo una nota del año 2015 que le hicieron a Pablo Moyano diciendo que te iban a mandar una carta documento por estos dichos, ¿no? De que la cancha era insegura. ¿En qué quedó eso? Porque digo, en su momento también fue fuerte escuchar como vicepresidente, en ese momento era vocal, Pablo Moyano, pero que se refiere de esa manera a tus dichos, ¿no? Cuando vos por ahí estabas contando algo que no era ni más ni menos que para la seguridad de la gente, ¿no? Sí, no, yo en ningún momento recibí nada, no tuve nada. Lo que pasa es que está bien, por mí pueden mandar lo que quieran, o haber mandado en su momento lo que quieran, pero Claro. los hechos son incontrastables. O sea, vamos a ver, hay dos preguntas simples, que es, ¿por qué se desactivó parte de la tribuna en esta etapa y por qué después se le tuvo que bajar la capacidad? Si me responden eso y diciéndome que yo no tengo razón, bueno, tendrán sus argumentos, pero no, digamos, contra la realidad no pueden ir. Claudio, te queremos agradecer acá con Gonza por habernos regalado más de una hora acá al aire, por haberte también comprometido con el tema de lo técnico y poder conectarte, así que de verdad te agradecemos y te invitamos cuando quieras de nuevo a hablar, ya sea sobre infraestructura o sobre la política de Independiente. La verdad que fue muy interesante escucharte y para nosotros un gusto. Así que nada, quedás, como siempre decimos, comprometemos gente al aire acá en este espacio. Así que si después vuelve a surgir algo, por ahí te volvemos a molestar. Sí, no hay ningún problema cuando ustedes consideren necesario, sí, con todo gusto. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Que tenga buenas No, por favor, noches. muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bien.
esa era la palabra entonces de Claudio Pezzi, que fue candidato a vicepresidente, independiente por Puro Sentimiento Rojo, es integrante de Puro Sentimiento Rojo, es arquitecto, y la verdad que nos sacó muchas dudas sobre, sobre la infraestructura de Independiente que hoy tiene y la que se está pensando para un futuro, ¿no? Desde su agrupación y desde otras agrupaciones también. Así que, sí, nada, y lo valioso esto de que él comentaba de que los proyectos y que las ideas queden abiertas para que se pueda utilizar por el bien independiente, ¿no? De que sirva para quien lo necesite. Bueno, eso es interesante. Ahí, perdón, acá manda Gastón el cartel de obra que dice, incompleto estaba el cartel, pero estaba. Ahí mandó una foto. Sí, mirá. Yo me Bien, acordaba Gasti. también, me acordaba de ese cartel, pero no me acordaba si Claro, pero no especifica nada, específicamente, ¿viste? claro, no sé legalmente o burocráticamente qué es lo que debe llevar el cartel. Me acordaba yo que había un cartel, pero no me acordaba si estrictamente decía todo lo que legalmente debe llevar, como decía recién Claudio. Sí. Pero bueno, algunos conceptos importantes o interesantes, sobre todo eso que mencionabas vos, Gonza, recién de las propuestas. Bueno, ahí Claudio no quiso entrar en polémica, pero lo hemos charlado con Fernando Montenegro y era un poco lo que decíamos antes, que varias de las propuestas de Puro Sentimiento Rojo están en los dos bloques opositores, lo cual no veo como algo malo, simplemente si a Independiente le hace bien, bienvenido sea. Entiendo que hay, no quiero decir la palabra celos o bueno, cada uno cuida lo suyo y si uno propone algo le gustaría, supongo, desarrollarlo. Pero entiendo que también hay mucha gente que migró de Puro Sentimiento Rojo a otras agrupaciones, por lo cual se entiende un poco o que se hayan llevado sus propuestas o que busquen desarrollarlas de todas maneras. No lo justifico, pero me parece que si las propuestas son buenas, nosotros que estamos de afuera para Independiente suman un montón. Sí, concuerdo. A ver, se ve que quiere decir algo. A ver, Claudio, para lo vamos a agregar de nuevo, porque ahí no solicitó hablar. Claudio. A ver, guarda que estás muteado. Perdón, ¿me escuchan? Sí, sí, No, tranquilo. Sí, quería sí. hacer una aclaración respecto del cartel de obra que acabo de ver recién. Nada más y después lo dejo tranquilo. Fíjense que eso no es un cartel de obra reglamentario. Pues ahí no figura, Ahí va. nada. Esa era No la duda que figura ni teníamos. empresa constructora, ni director de obra, no figura expediente de obra. No dice, no hay ningún número de expediente. Eso, para que tengan una idea, es un cartel que se pone cuando se hace la demolición. Es un cartel de demolición. Claro, porque la fecha dice 2007, de hecho. Igual ya hay una tribuna ahí construida, pero... Sí, pero eso se puso desde Claro. el momento en que empezó la demolición. Porque eso quedó. No es un cartel de obra. Claro, quedó. Y quedó muchos años después ese cartel, sí. Sí. Era